Podcast. Empezamos por la identidad, Corti. Venga, pues vamos para allá. Este tema es muy interesante porque yo creo que lo solemos dejar de lado, es como que muchas veces no le damos importancia, pero luego es casi la base del podcast, porque la gente te encuentra por tu identidad, tu nombre, tu logo y demás, es lo primero que impactamos antes de que te puedan escuchar. Por lo tanto, recalco, hacerle especial cuidado, porque luego vienen los dramas, o sea, luego no cuidamos estas cosas y luego la gente no nos encuentra, la gente cuando nos ve no nos escucha y este tipo de cosas. Igual que es importante para una marca o para una tienda o para cualquier negocio, para un podcast también lo es. Y a nivel de nombre, ¿no? O sea, de nombre de marca, que sería lo primero que nos tenemos que plantear, pues bueno, evidentemente hay que buscar, yo creo, un nombre por un lado que enganche, o sea, algo que mole. A ser posible, a mí me gusta que los nombres sean explicativos, o sea, que bueno, pues yo qué sé, que no sea un nombre wuchu. Estas cosas raras, que luego la gente no sabe por dónde viene. ¿Vale? Entonces yo creo que pasemos de creativos. Eso es. Entonces, aquí incluso de nuestros podcasts hay ejemplos claros, ¿no? Por ejemplo, Planeta M, ¿no? Que puede ser Planeta Marketing, como poco ya cuando lo ves en una categoría marketing, a la gente le puede hacer esa asociación, ¿vale? Aunque se queda medio camino. Ojo, sí. Como es la M y no está muy claro qué es marketing, yo después de publicar el podcast, añadí después la tertulia de marketing digital, porque si alguien buscaba explícitamente por marketing, encontrará Planeta M. Porque claro, como tal, el nombre no encaja bien con lo que tú estabas comentando. Es decir, no es explícito y por lo tanto, si alguien estaba buscando simplemente marketing, pues no aparecía. Con este pequeño cambio, con la coletilla, ¿no? Ahora sí, Planeta M aparece en los buscadores por marketing, ¿no? Eso es. Paul ha hackeado, yo lo he contado en un programa, que yo cuando busco los míos en audio me aparece siempre el Planeta M, porque es que es complicado, lo tiene muy bien cuadrado. Pero vamos, yo por ejemplo en digital lo creé como digo, venga, digital, voy a hablar de digital, tiene sentido. Pero también en este caso me quedé muy corto, porque al final dices, en digital todos los sistemas de búsqueda, al final el en se lo cargan porque es una preposición y no aporta ningún valor y entonces te devuelve cualquier cosa que tiene que ver con digital. Entonces, claro, que sea algo un poquito más específico. Yo creo que aquí, por ejemplo, un nombre como Tribucasters tiene más sentido, que puede tener un cierto rollo, ¿no? Lo del cash se puede entender y demás, y es un término que no es fácilmente buscable aparte, ¿no? O sea, por lo general yo no conozco a nadie en el mundo que haya buscado Tribucasters para otra cosa que no sea para buscarnos a nosotros. Correcto. Sí, totalmente de acuerdo. Claro, en digital, como tal, es una palabra que la gente busca para buscar con intenciones de búsqueda muy distintas, ¿no? Entonces, aparecer en esta búsqueda, si estamos hablando en Google, pero también en los podcatchers. Es decir, si tú pones digital en Spotify, en Apple Podcasts, lo que sea, pues claro, vas a aparecer, es difícil aparecer, vamos a decirlo así. Además que los buscadores de los podcatchers daría para otro episodio, porque son bastante cutres, bastante cutres. Vamos a reclamar, por favor, que los mejoren. Pero la cuestión es buscar un nombre que te identifique, esto está claro. Si puede ser que tenga un punto molón, ¿no? Y que sea único, ¿no? Es lo que decías ahora de Tribucasters. Intentar que no sea una palabra que se busque de otro modo, con otra intención de búsqueda, ¿no? Claro. Entonces, si conseguimos esto, pues genial. Y aparte, yo te diría también que sea lo suficientemente distinto de los demás podcasts de la misma categoría, ¿no? Porque este es otro tema. Cuando nosotros vamos a publicar un podcast, tenemos que tener presente que va a estar en una categoría. Y esto luego saldrá también por la parte del diseño. Pero en los resultados de búsqueda de cualquier podcatcher, pues que nuestro nombre destaque respecto al resto también puede ser un valor interesante a tener en cuenta, ¿no? Eso es. Hablando de todo esto, hay un caso donde puede tener mucho sentido, que es algo muy específico, y esto yo no lo he hecho en Mundo Podcast, pero sí en Mundo Negocios. Por ejemplo, el estudio de mi chica, Fotografía e-commerce, es una combinación de dos palabras clave, que uno son intención de búsqueda directa, entonces ella nunca ha necesitado hacer parte comercial, le llegaban leads, porque claro, busca a la gente fotografía e-commerce, pero además, dentro de que es genérico, pero es muy específico, porque al final, bueno, si hubiera puesto solo fotografía o estudio de fotografía, hay muchas cosas, de e-commerce hay muchas, pero la intersección de ambos campos no tanto. Entonces, si vais a atacar un nicho concreto, a lo mejor tiene sentido hablar el podcast de las figuritas de Warhammer. Pues bueno, pues a lo mejor si ves que no hay nada, puede tener sentido por atacar esa intención de búsqueda. Lo malo que cuando salga alguien vais a tener problemas. Si, por ejemplo, en Podimo hay otro podcast que se llama En Digital, que además tiene
todo solo tiene 2 episodios y cuando buscas, pues me cago en la leche, pues sale primero el otro. Que digo, encima tiene una carátula que a mí no me gusta tanto. No voy a decir que es fea porque si nos están escuchando, pues pobres hombres también, pero a mí me enfada. Claro, a mí me enfada. O sea, sobre todo que digo, ¿por qué, señores de Podimo? Y les he escrito yo a Idoia de Podimo. Me he dicho, estoy muy liada. Digo, bueno, Idoia... Bueno, cuando puedas. Cuando puedas, si mira. te lo puedes mirar. Claro, que es que me da un poquito de penita. Vale, sí. Y luego otro ejemplo, Hell Evans Ravy, yo mis podcasts de música son Hell Evans Melodía y Hell Evans Ravy. No lo sé ni decir, fijaos. Si nombres tan complicados, no los pongáis. O sea, porque... Es que, sí. Yo se lo digo a Alexa, le digo, Alexa, claro, ponme Hell Evans Ravy. Y me dice, no he encontrado chorizo de Pamplona. Y digo... Eso es. Totalmente. Bueno, tiene que pasar, yo siempre digo, tiene que pasar la prueba del teléfono, ¿no? Si tú estás hablando con un colega por teléfono y le dices el nombre del podcast o de la marca o de lo que sea, pero esto es extensible a cualquier cosa, y el tío no se entera, no sabe cómo tiene que escribir aquello, pues es que no es un buen nombre, ¿no? Y esto pues lo hemos aprendido todos a base de hostias, que es lo que pasa, ¿no? Tú creas un nombre, te parece súper guay, lo hablas con un colega o con un familiar o un compañero de trabajo y te dice, ¿cómo? ¿Y cómo se escribe esto? Y ojo con algunas letras, ¿no? Como la K y la C, por ejemplo, ¿no? Porque a veces te dicen, no, esto es casa. Bueno, casa, pero es con C o con K, con Q. Y bueno, ojo con estos temas y procurar siempre que cuando hables, si dices el nombre de tu marca, de tu podcast por teléfono, se entienda a la primera y alguien que lo escuche lo pueda entrar en el podcatcher de turno o en Google y aparezcas tú, ¿no? Que esto es la magia. Y cuidado con los nombres en inglés para mercado hispano. Y os cuento. Yo, marcas que he tenido, BrainSense, de mi anterior empresa. Bueno, BrainSense, después de 10 años, había clientes de 10 años que lo escribían mal. O sea, que dices, yo qué sé, pues no. Pero ahora con Product Hackers, acá a nosotros nos suena muy igual, Product Hackers, ¿no? Y nos parece que es súper obvio. Pero gente conocida mía del mundo e-commerce que han visto muchas cosas en inglés y escriben Product Hawkers como las gafas, pero la gente se lía. Entonces, oye, muy sencillito, si puede ser español mejor, porque al final si tu audiencia está aquí, mucha gente lo del inglés no lo lleva bien y encima, bueno, cuando lo decimos en inglés nosotros, yo particularmente mi inglés vallecano, pues pierde un poquito de ápice y los que son de inglés de Oxford, pues no lo pillan bien. Ahí está. Bien, por el otro lado también teníamos apuntado por aquí que sea un nombre lo suficientemente abierto, ¿no? Para que te permita luego pivotar si es necesario. Es decir, si nosotros le ponemos a nuestro podcast el podcast de la pesca de trucha en Río Frío, encima de la montaña, ¿no? Pues vamos a poder hablar solo de esto, ¿no? Va a ser difícil que luego hablemos de la trucha en el campo, yo qué sé, me lo invento. Entonces, intentar poner nombres que sean lo suficientemente poco restrictivos como para poder jugar un poco, ¿no? Y luego, si necesitamos ampliar el campo, que es lo que hablamos en el episodio 22, cuando ya empezamos a hablar sobre todo esto, de que podamos ampliar el tema si es necesario. Entonces, que nuestro nombre no nos limite. Fijaos, por ejemplo, en Planeta M, que puede ser Planeta Mambo, Planeta Macarrones, ¿también? Planeta Merluza. O sea, aquí Paul... Una música de todo. Es cierto. Pero eso es verdad. Yo, por ejemplo, cuando creé en digital tenía el foco de aquella en e-commerce, pero ya pensé, ahí sí, entre las pocas cosas que se me ocurrió pensar, decir, oye, a lo mejor me interesa a futuro. También es verdad que tenía claro que ya pues, mi empresa estaba en fases finales y que tendría que evolucionar. Y gracias a eso, digo, bueno, al menos digital es algo suficientemente amplio para luego contar lo que quiera. Y al final hablo más de startups y negocios digitales de lo que hablo de e-commerce, que es lo que pensaba en un primer momento. Pero eso, dejarnos un poco espacio abierto. Si hacemos un nombre muy específico, pues como decíamos, lo de fotografía e-commerce, esto a mi chica le pasa en el estudio. Ahora, cuando vende vídeo, la gente se lo dice 50 veces y le dice, que tú haces vídeo también. Claro, como eres fotografía e-commerce, dices, me cago en la leche. Bueno, es el equilibrio ese tan complicado y probablemente cuando elijas el nombre de tu podcast no vas a poder cumplir todo lo que estamos comentando, porque son muchos detalles, ¿no? Y al final tienes un poco que poner a la balanza qué es lo que para ti pesa más, ¿no? Y luego, bueno, escoger teniendo en cuenta que como mínimo parte de lo que estamos comentando se cumpla. Si hay alguna que no se cumple, pues bueno, pues mira, corramos un tupido velo y listos, ¿no? Entonces, ¿qué más teníamos apuntado por aquí? Sí, el tema de duplicidades, que tú ya lo has comentado un poco con el tema de digital, ¿no? Sí. Yo creo que es un ejercicio interesante siempre.
de un podcast, entrar ese nombre en los podcatchers, ¿no? Para ver realmente qué te aparece y si existe otro podcast con el mismo nombre o algo parecido que pueda llevar a confusión, ¿no? Porque, claro, todos sabemos lo que cuesta construir una marca. Entonces, si tú estás picando piedra para construir una marca y luego te pasa que hay otro podcast que se llama igual y estás perdiendo parte de tu público que se confunde, ¿no? Pues realmente es una pena, ¿no? Sí, eso hay que revisarlo sí o sí. Aparte que es feo también, ¿no? Es decir, oye, tú imagínate que sacas un nuevo podcast y se llama igual que uno que lleva ahí 10 años. Pues en el fondo estás haciendo un poco un feo a una persona que puede entender que le estás queriendo robar, ¿no? En parte de esa relevancia que tiene. Entonces, bueno, eso es uno de los mínimos. También, bueno, esto no lo hemos explorado nunca, ¿no? Pero un podcast, como cualquier cosa, puede tener una marca registrada. Por lo tanto, interesante si queréis profesionalizarlo un poco más, que en un momento determinado podáis decir, oye, registro la marca y al menos así evito que si alguien monta otro podcast me coja el mismo nombre de marca. Eso es. Bien, y también a tener en cuenta en el caso de la elección del nombre el tema dominios, ¿no? Que también es interesante y es un campo complejo, porque al final ya sabemos todos que cada vez es más complicado encontrar un dominio disponible para lanzar cualquier proyecto y bueno, nosotros siempre defendemos en este programa que la gente tenga una web o un blog, una casa propia, ¿no? En caso de tener un podcast. Entonces, bueno, también es interesante ver si los nombres de podcast que se te ocurren tienen algún dominio disponible en el que tú puedas montar la casa, ¿no? Porque si no es así, pues siempre se va a complicar el hecho de montar luego tu web o tu blog, ¿no? Claro. Ahí yo abogo porque alguien algún día se le levanta la cabeza y lance la extensión de dominio .podcast. Eso podría dar mucho juego, porque por ahora tenemos la .fm, que da un poco de juego, pero suena un poco a radio y bueno, pues no siempre te apetece que suene a radio. Pero es verdad que si te vas a un .com o a un .es, las opciones que tienes ya son muy restringidas.